Bueno, seguimos con programación orientada a objetos y hemos visto previamente los conceptos de clases, sus atributos y métodos. Hemos visto colaboración entre clases y ahora vamos a pasar a un concepto también esencial de esta metodología de programación, que es la herencia. La herencia significa que se puede crear nuevas clases partiendo de clases existentes, que tendrán todos los atributos y los métodos de su superclase o clase padre, y además se le podrán añadir otros atributos y métodos propios. La clase padre es la clase de la que descienden o derivan una clase. Las clases hijas descendientes heredan o incorporan automáticamente los atributos y métodos de la clase padre. Esta subclase, clase descendiente de otra, heredan automáticamente los atributos y métodos de su superclase. Es una especialización de otra clase. Admiten la definición de nuevos atributos y métodos para aumentar la especialización de la clase, la subclase. Veamos algunos ejemplos teóricos. Si tengo la clase vehículo, podríamos plantear las subclases colectivo, moto, auto, y todos heredar de la clase vehículo. La clase vehículo define atributos y métodos, y ya las subclases ya los heredan y agregan otros atributos y métodos. Y a su vez puede haber una clase que hereda de otra, y esta clase tener otras subclases que agregan o especializan la clase auto. La clase auto podría estar el 4K como un auto, pero ya especializado con ciertas características, así como podría ser Renault Fluence. Siempre hacia abajo en la jerarquía hay una especialización. Las subclases añaden nuevos atributos y métodos. Imaginemos otro ejemplo con el concepto de software. El software lo podemos clasificar de aplicación o de base. En software de base podemos imaginar que hereda la clase de sistemas operativos, y ahí de esta subclases podría ser el sistema operativo Linux, sistema operativo Windows, o de software de aplicación estarían lo que son procesadores de textos, planillas de cálculos. De procesador de textos podrían heredar las clases Word, WordPerfect, o de planilla de cálculo Excel y Lotus. El primer tipo de relación que habíamos visto en conceptos anteriores es la de colaboración. Recordemos que es una de las clases tiene un objeto de otra clase como atributo. Cuando la relación entre dos clases es de tipo tiene un o es parte de, no debemos implementar la herencia. Estamos frente a una relación de colaboración de clases, no de herencia. Si tenemos una clase A y otra clase B y notamos que entre ellas existe una relación de tipo tiene un, no debemos implementar la herencia, sino declarar la clase A es un atributo de la clase B. Por ejemplo, tenemos una clase auto, una clase rueda y una clase volante. Vemos que la relación entre ellas es: el auto tiene 4 ruedas, el volante es parte del auto. El auto, pero la clase auto debe derivar de la clase rueda, no, ni de la clase volante, porque la relación no es de tipo subtipo, sino de colaboración. Debemos declarar en la clase auto 4 atributos de la clase rueda y una de tipo volante. Luego, si vemos que dos clases responden a la pregunta es posible que haya una relación de herencia. Por ejemplo, el auto es un vehículo, el círculo es una figura, el mouse es un dispositivo de entrada, la suma es una operación. Vamos a ver con un ejemplo cómo se implementa en Python la herencia. Plantear una clase persona que contenga dos atributos, el nombre y la edad. Definir como responsabilidades la carga por teclado y su impresión. En el bloque principal del programa, definir un objeto de clase persona y llamar a sus métodos. Esto es lo que ya conocemos. Planteamos una clase con sus dos atributos y sus métodos, y ahora lo que nos pide declarar una segunda clase llamada empleado que herede de la clase persona. O sea, un empleado es una persona y agrega un atributo que es el sueldo. Es algo especializado del empleado que no tiene toda persona. Y muestre si debe pagar impuestos, o sea, hay que hacer una responsabilidad verificando si el sueldo es mayor a 3.000. También en el bloque principal del programa, crear un objeto de la clase empleado. Veamos cómo implementamos este problema en Python. Se trata del ejercicio 200. Vamos a declarar la clase persona. Y la clase persona definiremos el método init con con self, y cargaremos self.nombre. Pedimos que se ingrese el nombre de la persona, self.edad, convertimos a entero, lo que nos devuelve la función input,
Y vamos a hacer un método para imprimir. Imprimiremos el nombre y el nombre. Self.nombre. Imprimimos la edad. Esto ya lo hemos venido trabajando. Si yo en el bloque principal defino un objeto de la clase persona, por ejemplo persona 1 igual a el nombre de clase, se va a ejecutar automáticamente el método init y a partir del objeto persona 1 llamamos al método imprimir. Hasta acá es lo que ya conocemos, podemos probarlo y ver que nos va a pedir que ingresemos el nombre y la edad de la persona. Y luego se imprimen los datos al llamar al método imprimir. Lo nuevo va a surgir que el programa nos pide plantear una clase empleado que herede de la clase persona. La sintaxis para indicar la herencia es entre paréntesis, luego del nombre de la clase, de qué clase hereda la clase empleado, de la clase persona. Inmediatamente acá ya la clase empleado tiene dos atributos, el nombre y la edad del empleado, y un método para imprimir el nombre y la edad del empleado. Vamos a definir el método init, pero en la clase empleado. Lo primero que vamos a hacer, llamando a la función super, llamar al método init de la clase padre. Entonces, cuando creo un objeto de clase empleado, lo primero que se va a ejecutar, se va a inicializar el nombre y la edad del empleado. Y seguidamente vamos a pedir que ingrese el sueldo. Self.sueldo. Ingrese sueldo. Vamos a poner bien el nombre del método, si no se va a llamar init, los dos guiones antes y después, y ahí luego de que se cargue el nombre y la edad, se carga el sueldo del empleado. Vamos a hacer el método imprimir en la clase empleado. Para imprimir, primero ejecutamos el imprimir de la clase padre. ¿Cómo se llama el método imprimir de la clase padre? Mediante la función super.imprimir. Entonces de acá va a pasar y va a ejecutar primero estas dos líneas del imprimir de la clase padre. Y finalmente, para imprimir los datos del empleado, imprimimos nombre, edad y nos falta imprimir el sueldo. El sueldo del empleado es self.sueldo. Y nos pide mostrar un mensaje si debe pagar impuestos. Este empleado paga impuestos. El método paga impuestos, analizamos si el atributo sueldo es mayor a 3000. En ese caso mostramos el nombre del empleado, self.nombre. Fíjense que acá podemos acceder perfectamente al atributo nombre, que no está declarado en la clase, no es un atributo de la clase empleado definido, pero sí es un atributo heredado de la clase persona. Como el empleado es una persona, ya podemos imprimir self.nombre, es el nombre del empleado. Y mostramos debe pagar impuestos, debe pagar impuestos. Y por el else mostramos self.nombre no paga impuestos. Bueno, acá en la main ahora vamos a crear un objeto de la clase empleado. Empleado 1 igual a empleado. Luego empleado 1 llamamos al método imprimir. Y finalmente empleado 1 punto paga impuestos. Probemos o saquemos cualquier error sintáctico que nos quede. Ingrese el nombre del empleado. Va a ser Luis. La edad es de 44 y gana 6000. Nombre Luis, edad 44, el sueldo 6000. Luis debe pagar impuestos. Como vemos, en ningún momento hemos creado un objeto de clase persona en nuestro problema, sino hemos creado directamente un objeto de clase empleado. La clase empleado en realidad tiene tres atributos: los dos heredados, el nombre y la edad,
y uno propio que es el sueldo. Cuando yo creo el objeto de clase de empleado, se ejecuta automáticamente el método init. Primero se llama el método init de la clase padre, de la clase persona, se carga el nombre y la edad, como estamos viendo, se carga el nombre y la edad del empleado y seguidamente se carga el sueldo del empleado. Vuelve al bloque principal, llamamos al método imprimir del empleado. Lo primero que hace, llama al imprimir de la clase padre, imprime el nombre y la edad del empleado y el sueldo. Para salir nuevamente al bloque principal y llamar al método pague impuestos del empleado 1. El pague impuestos analiza si el atributo sueldo que inicializamos en el init de la clase de empleado es mayor a 3000. En ese caso muestra el nombre del empleado, teniendo en cuenta que el nombre es un atributo heredado. El nombre es un atributo heredado de la clase persona. El empleado, al ser una persona, ya tiene esos dos atributos y estos dos métodos. Podemos perfectamente imprimir el atributo nombre y por eso aparece Luis debe pagar impuestos. Luis es el nombre que hemos ingresado que tiene este empleado. Bueno, este es el primer problema que presentamos, la herencia, en la cual vemos que una clase puede heredar de otra. ¿Qué es lo que hereda? Todos sus atributos y métodos. ¿Qué es lo que va a hacer la subclase, la clase de empleado? Va a añadir nuevos atributos, va a ser más especializado un empleado que una persona. Añade la característica que tiene sueldo y que se puede verificar si debe pagar impuestos o no un empleado. No así, no tiene sentido que toda persona tenga ciertos métodos, como en este caso de paga impuestos solamente son los empleados. Acá finalizamos la explicación del concepto de herencia que estamos viendo. Gracias.